La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Es tendencia común entre nosotros los hombres aplazar para mañana actividades que bien pudiéramos llevar a cabo hoy mismo. Realmente pensamos hacerlo, pero más tarde. Y antes que sintamos, más tarde se convirtió en mañana. Y mañana en pasado mañana. Y pasado mañana en la otra semana. Y al fin no cumplimos con nuestro propósito. Esta tendencia puede ser observada en cada aspecto de la vida humana, desde el arreglo de un chorro que gotea, o de un botoncito que se está cayendo del vestido, hasta asuntos más serios como nuestra reconciliación con Dios mismo. Siempre pensamos que habrá lugar mañana, pero la realidad es que posiblemente no haya lugar, o tal vez ni veamos la luz de otro día. Hemos hablado con muchas personas que alegan haber entendido el Evangelio de Cristo. Piensan obedecer al Señor, pero no hoy mismo. Por supuesto, siempre presentan alguna razón poderosa para ellas, y casi todas están completamente convencidas y confiadas que Dios les seguirá proveyendo muchas oportunidades para llevar a cabo la entrega de sus vidas al Señor. Cuando les sugiere uno que tal vez el Señor ya no tarde en venir a juzgar al mundo, o que la muerte de ellas mismas pueda sorprenderlas hoy mismo, expresan una confianza completa que sí habrá lugar. Pero ya hemos visto algunas de ellas pasar de esta vida sin cumplir con la promesa que a Dios habían hecho con tanta confianza. Para algunos que dijeron mañana resultó ser el día de su propio entierro. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Santiago 4, 13 al 17. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Según a Pedro 3, versículos 9 y 10. Esta es la incertidumbre con la cual tiene que vivir todo aquel que no ha arreglado su relación con Dios. Tiene que reconocer que su propia vida no es más que neblina, y que de un momento para otro se terminará el plazo de espera que el Señor ha fijado, y como ladrón en la noche, sin advertencia, el juicio llegará y la destrucción de este mundo. Ya no habrá más tardanza, y ellos no estarán preparados para el encuentro con su Dios. Pero su falta de preparación no cambiará el hecho que ya no habrá más tardanza. Llegó el juicio y llegó y punto. No hicieron caso a las muchas advertencias del Señor, y luego sin advertencia ya no tienen más oportunidades. Esto mismo fácilmente puede suceder a usted, mi amigo, si aplaza su obediencia a Cristo para otro día. Este mismo mensaje es anunciado para los perseguidores de la Iglesia en el primer siglo, el Imperio Romano, en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 7.
vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El mandamiento de sellar las cosas que los 7 truenos dijeron es otra manera de decir que ya no habría más advertencias. No sabemos el contenido de su mensaje, pero el simbolismo del trueno es claramente la advertencia de la tormenta o destrucción venidera. Pero estas advertencias nunca fueron reveladas. Hay cosas que no nos tocan saber. Sin embargo, muchos hombres modernos alegan saber cosas que Dios no ha revelado. Hasta hay personas que alegan saber lo que dijeron los 7 truenos. Imagínense qué jactancia la del hombre, y qué falta de prudencia de parte de aquellos que siguen a tales profetas falsos. Cuando la curiosidad humana va más allá de lo que el Creador ha decidido revelarnos, ya es dado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29:29. Lamentablemente muchos hombres están más interesados en descubrir las cosas secretas que en obedecer las reveladas. Muchas personas prefieren escuchar teorías sobre fechas que Dios no ha revelado, que la exhortación del mensaje inspirado. Para tales personas está la reprensión de Cristo dada a los apóstoles en Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Algunos piensan que Dios tiene que revelar todo a los hombres por medio de algún profeta, pero estos textos dejan bien claro que no es cierto. Dios nos reveló lo que consideraba necesario y sabio. Otras cosas no nos tocan. El juramento del ángel fuerte está relacionado también con la decisión divina de no seguir advirtiendo a los enemigos de la iglesia. Juró que el tiempo no sería más. La palabra que Juan escribe en este versículo no se refiere al tiempo en sí, sino a un período de tiempo. En este caso, se refiere al período de tiempo en el cual Dios advertía a los perseguidores de su iglesia y esperaba con paciencia su arrepentimiento. No se refiere al fin del tiempo en sí, sino al fin del tiempo de advertencia. Este se había acabado y había llegado el tiempo de juzgar. No habría más tardanza o dilación. Repito, la palabra tiempo, cronos en griego, no se refiere al tiempo en sí, sino a un período de tiempo. El juramento del ángel no tiene que ver nada con el fin del mundo, sino con el fin del tiempo de espera antes del juicio de los perseguidores de la iglesia en aquel tiempo, o sea, el Imperio Romano. Ya no habría más tardanza, sino que, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que en vez de que hubiera más tardanza, el juicio de Dios sobre sus enemigos iba a llegar ya luego, sin más advertencia. Los días del séptimo ángel son los que estudiaremos en Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. Ciertamente el contexto comprende
que no se refiere a nuestro tiempo, ni otro tiempo futuro, como muchos falsos profetas, algunos de los cuales alegan ser este séptimo ángel, dicen. Se refiere a los días de la séptima trompeta, el juicio contra los perseguidores de la iglesia en aquel tiempo, o sea, el Imperio Romano. Es el tiempo en el cual se terminó el poco de tiempo que tenían que esperar los mártires para que su sangre fuera vengada. Apocalipsis 6:11. Es más, la trompeta del séptimo ángel no sería una advertencia en el sentido completo de la palabra, porque al nomás comenzar a tocarla, se iba a consumar el misterio de Dios. Este misterio, por supuesto, es el que Dios está revelando en el Apocalipsis, la derrota de los enemigos de la iglesia y la victoria de Cristo y el cristiano fiel. Es el misterio de la derrota del Imperio Romano, el castigo de Dios por haber perseguido su pueblo y por no haber escuchado tantos llamamientos que Él les hizo al arrepentimiento. Es el misterio que el Señor anunció de antemano a sus siervos los profetas, el misterio anunciado por el profeta Daniel, pero que el profeta no pudo entender ni aclarar perfectamente porque no pertenecía a su tiempo. Es el misterio de la cuarta bestia, el reino romano, que el Altísimo prometió destruir y arruinar hasta el fin, por haber maltratado a los santos y por haberse jactado como si fuera Dios mismo. Es el misterio de cómo los reinos de este mundo serían sujetados bajo la autoridad y el poderío del todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel profetizó de este misterio en Daniel 7:25 al 27, hablando del reino romano. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tuvo su tiempo, tiempos y medio tiempo, pero de repente el tiempo de su dominio llegó a su fin, y empezó el tiempo de su castigo, su desgracia y derrota por el Todopoderoso, y no estaba preparado para este encuentro con su Dios. ¿Y usted? ¿Estará usted preparado cuando ya no hay más tardanza? ¿Estará usted listo cuando su tiempo se acaba? Prepárase hoy mismo, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya no habrá más advertencia ni tardanza. Podrá clamar y llorar, pero de nada le servirá, porque ya no habrá más tiempo para usted. Y alza tu voz con jubileo, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, no es Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Como usted sabe, le habla el hermano Alexander Castellanos y hemos estado hablando acerca del Creador desde varios puntos de vista. Ahora voy a tratar acerca
de qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. Y hablo de esta manera porque pareciera que el mundo religioso o el mundo en general conoce acerca de la voluntad de Dios, pero yo que he vivido en ese entorno me doy cuenta que mucha gente ignora la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Para responder a esta pregunta, vamos a examinar un discurso que el apóstol Pablo dio en un lugar llamado la colina de Ares en Atenas, Grecia. Ese discurso se encuentra en el capítulo 17 del libro de Hechos. Comencemos al considerar ese discurso en su contexto histórico. Después que Pablo se convirtió a Cristo, no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a esparcir el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Cristo. Al viajar por ciudades como Listra, Filipos y Tesalónica, enseñaba a otros acerca de Jesús y el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, descubrió que la ciudad estaba completamente sumergida en idolatría. La gente de Atenas era extremadamente religiosa, tan religiosa y supersticiosa que incluso había levantado un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. Tal vez ellos temían ofender a algún Dios que no conocían, así que levantaron un altar en honor de ese Dios del cual no se sabía nada. Entonces el apóstol Pablo también se encontró con varios filósofos y personas eruditas de su tiempo. Atenas era bien conocida por sus filósofos, como también por su énfasis en la política, la literatura y la erudición. Sin embargo, cuando Pablo habló en la colonia de Ares, donde a menudo se realizaban procesos religiosos y morales, expresó que el verdadero creador del universo estaba muy interesado e involucrado en los asuntos humanos. Leamos lo que Pablo reveló a la gente de Atenas acerca del Dios a quien ellos se referían como el Dios no conocido. Vamos a leer en Hechos 17 los versículos 22 hasta el 26. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Al comenzar a responder la pregunta, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios?, aprendemos tres cosas del discurso del apóstol Pablo. Veamos la primera de ellas. Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Sugerir que esta creación hermosa y este universo muy complejo son el producto de la casualidad es irrazonable. En el tiempo del apóstol Pablo, la creencia que
Que Dios existía era una creencia bien conocida y bien establecida, pero, como Pablo enfatizó, solo existe un Dios que ha creado todo. Y como Pablo argumentó luego en su discurso, no debemos adorar a Dios ignorantemente. No debemos ser como la gente de Atenas que adoraba a Dios en una manera vana según los términos de sus propias conciencias. Pablo les reveló que Dios es el gobernante del universo y que Él es el creador de todas las cosas. Ya que Él es el creador de todas las cosas, debemos adorarle de acuerdo a los términos de su voluntad. No debemos adorar a Dios sin conocimiento. Punto número 2. Dios no está lejos de todos nosotros. Notemos también del texto de Hechos 17 que Dios está al alcance de todos. Lea lo que el apóstol Pablo dijo mientras continuaba con su discurso. Leamos en Hechos capítulo 17, versos 26 hasta el 29. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Las palabras del apóstol Pablo son muy confortantes, ya que nos revelan que a Dios le interesa su creación. Él ha fijado los límites de la habitación del hombre y ha estado involucrado en los asuntos humanos y en el surgimiento y decline de las naciones. Aún ahora, las cosas malas que nos pasan en esta vida pueden tener un propósito útil: recordarnos que busquemos a Dios. Usted piense en ello, usted piense en lo que le pudo haber pasado la noche anterior. Cuando encontremos a Dios, llegaremos a darnos cuenta que Él no es como los dioses falsos del paganismo. El único Dios vivo y verdadero no es hecho de piedra u oro, creado por la imaginación de hombres. Él no habita en templos hechos por manos humanas. El único Dios vivo y verdadero es espíritu. Posee una personalidad. Al único Dios vivo y verdadero le interesa los asuntos de los hombres. En 1 Juan capítulo 4, verso 8, el apóstol Juan dijo que Dios es amor. Dios no solamente es amor, sino que según la Biblia también es nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Como Padre, anhela relacionarse con los que ha creado. De hecho, Dios quiere que le amemos. Nosotros también queremos ser amados. Todos deseamos ser aceptados. Todos deseamos una relación. El Dios de la Biblia puede proveernos esta relación. Si Dios realmente nos ama, Él se interesa profundamente por nosotros. Está completamente consciente de nuestros dolores y penas. Está al alcance de todos. Como el apóstol Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En otras palabras, en Dios encontramos el propósito de nuestra existencia. A Jehová invocaré, Él es digno de loor.
pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Consideremos que Dios no solamente es el creador de todos y que Él está al alcance de todos, sino que Dios también quiere dar salvación a todos. En tercer lugar, Dios da salvación a todos. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios juzgará al mundo, ya que un día juzgará al mundo. Él ha provisto el medio para que todos se salven. Ciertamente, Dios quiere que todos se salven. Por ende, Él nos ha dado a todos una igual oportunidad para ser salvos a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Según Juan capítulo 3, 16, Dios amó al mundo tanto que dio a su único Hijo en sacrificio para que usted ni yo suframos el castigo eterno. Dios quiere que todos se salven. Aunque Dios quiere que todos se salven, Él espera algo a cambio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿Sabe ahora lo que Dios espera? Según el apóstol Pablo, Dios quiere que todos nos arrepintamos. Lea lo que Jesús dijo acerca de esto en el Evangelio de Lucas. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, verso 3. Se espera que todos los hombres se arrepientan. No importa si es rico o pobre, educado o no educado. No importa dónde nació. No importa quiénes fueron sus padres o quiénes llegarán a ser sus hijos. Dios espera que todos se arrepientan. Pero, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Por qué Dios le llama a usted y a mí a arrepentirnos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios capítulo 5,
10 al 11. Entonces, el arrepentimiento es necesario, ya que Dios juzgará al mundo un día. Cada uno de nosotros será juzgado por las cosas que ha hecho, como también por las cosas que no ha hecho. Dios espera que nos arrepintamos, espera que renunciemos al estilo de vida corrupto y a las ideas falsas. Si no lo hacemos, padeceremos en el juicio de Dios. Enfrentaremos su ira y terror. Y usted se puede preguntar, si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué castigará a los que no se arrepienten? La respuesta es porque Dios es justo y recto. Ya que es justo, debe castigar el pecado. Ya que es recto, debe disciplinar a los rebeldes. Por ejemplo, considere usted a un juez en su comunidad o en su país que rechaza castigar a los criminales culpables. ¿Consideraría a ese juez justo como justo y recto? No esperaría, y de hecho demandaría, que un juez castigara a los que no acatan la ley. De igual manera, Dios, el juez de toda la tierra, debe castigar a aquellos que no se acatan a su ley. Ya que es justo, Dios quiere que todos sean salvos, pero también castigará a los que no se arrepienten. Considere la manera en que el apóstol Juan describe el juicio en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Termino pues este mensaje diciéndole a usted, arrepiéntase de sus pecados, cambie de vida, pero también bautícese en Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios bendiga su bendita palabra y Dios le bendiga a usted para ser guiado a escudriñar correctamente la palabra de Dios y sobre todo que usted la obedezca. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.